¿Cómo están? Bueno, estamos desde Buenos Aires, en la Embajada de Chile en Argentina. Estamos en la Plaza Chile. A pocos metros de aquí hay un maravilloso monumento a Bernardo O'Higgins, muy cerca del monumento a San Martín. Estamos también a media cuadra del Instituto Nacional Sanmartiniano. Y yo sé que nos están siguiendo en Chile también muchos fanáticos, historiadores, miembros del Instituto de O'Higginiano. Yo quisiera darle inicio a esta conversación que le hemos denominado un abrazo entre hermanos, un encuentro con la historia que nos une entre Chile y Argentina. Porque la verdad que con Chile y Argentina se comparten más de 5.000 kilómetros de frontera, una cordillera de los Andes, pero nos une la historia desde nuestra independencia hasta nuestros días. Esa misma historia que muchas veces se olvidan y que expertos, historiadores, profesores como los que hoy día nos van a acompañar, nos recuerdan año a año y que nos hace volver a ese espíritu unitario que tan importante es para los dos países. Yo quisiera saludar y agradecer, como ya lo dije, al Instituto O'Higginiano, a su presidente Rodolfo Pereira, al Instituto Nacional Sanmartiniano, Eduardo García, gran amigo, presidente, y especialmente a los dos invitados que hoy día van a ser los protagonistas. Armando Cartes es un destacadísimo historiador chileno, doctor en historia, profesor de la Universidad de Concepción, fanático de su región penquista, es director del Archivo Histórico de Concepción, también es miembro de la Junta de Estudios Históricos en Mendoza, ha escrito más de 30 libros. Quiero destacar Un pueblo libre, Concepción contra Chile, Región y Nación, entre algunos de los que ha escrito. Es un honor contar contigo, Armando. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Y Juan Marcelo Calabria. Creo que hay pocos en Argentina que hayan dado más conferencias, más charlas que Juan Marcelo sobre San Martín. Se ha dedicado a estudiar muchísimo todas sus características, su historia. Es profesor de la Universidad Nacional de Cuyo, es investigador, escritor, es miembro de la Academia Nacional Sanmartiniana y del Instituto Nacional Belgraniano. Tiene un libro que ya tiene varias ediciones, que es San Martín, un modelo de líder americano. Además de otras publicaciones, San Martín más allá del bronce, ha dirigido muchas jornadas de estudio y conferencias sanmartinianas. Así que también, Juan Marcelo, muchas gracias por tu tiempo. Sabemos que los dos están activos haciendo clases en esta época, así que estamos ansiosos de escucharlo a ustedes porque saben mucho de esto y porque nos puede ayudar mucho también a entender lo importante que es la unidad entre los dos países. Muchas gracias. Les propongo que comencemos. Así es. Vámonos al 18 de septiembre de 1810, primera Junta Nacional de Gobierno en Chile. Armando, ahí comienza la denominada Patria Vieja. Bueno, ahí comienza la Patria Vieja, pero en realidad ahí culmina un proceso que ya tenía una larga gestación. Hace ya mucho rato que grupos en Argentina, también en lo que hoy es Argentina o Chile, pensaban, soñaban con un país libre o lo menos autónomo. Pero la prisión del rey Fernando VII generó la coyuntura que permitió que estos anhelos se transformaran en una realidad con la creación de juntas. Y ahí entonces empieza la primera conversación profunda entre chilenos y argentinos, porque la Junta de Buenos Aires, más avanzada en sus ideas, más cercana a Europa, fue una inspiración frecuente para los pasos que Chile fue dando hacia su propia emancipación. Marcelo. Claro, y como dice Armando, es increíble casi la sincronización que hubo en los movimientos revolucionarios en casi todas las grandes capitales virreinales. Recordemos que entre el movimiento juntista de mayo en Argentina, en Buenos Aires, y el de Santiago en septiembre, hay muy pocos meses de diferencia cuando las comunicaciones eran muy largas y eran 3 meses o 4 meses que una comunicación podía tardar de una ciudad a otra. Y eso realmente hoy nos sigue asombrando, esa sincronización que hubo entre los movimientos revolucionarios y, como destacaba el profesor Cartes, inmediatamente la colaboración que se dio entre los patriotas
de Buenos Aires, los patriotas rioplatenses y los patriotas chilenos, incluso la cooperación militar, ¿no, Armando? Bueno, recordemos que incluso antes hay vínculos. Hay una serie de cuyanos y también porteños que estudiaban en Santiago, en la Universidad de San Felipe. También recordemos que el prócer de nuestra primera independencia, que fue Juan Martínez de Rosas, era de origen cuyano, estudió, ¿no es cierto?, en la Universidad de Córdoba y tenía muchos amigos en Santiago. Hay un grupo de cuyanos en Santiago, está el canónigo Juan Pablo Fretes también, que fue importante. Y cuando empezó este tema de la emancipación, el correo, que era una vez al mes, se empezó a hacer quincenal, porque justamente nos importaba mucho recibir noticias de Buenos Aires y también poder recibir noticias de Europa a través del Puerto de la Plata. Y recordemos que entre las cosas que hizo Chile fue justamente aumentar el número de regidores de Santiago al doble, como lo ha hecho Buenos Aires. Después seguimos esta lógica de una junta de gobierno, la del 25 de mayo en Buenos Aires, de septiembre en Chile. O sea, fuimos haciendo un paralelo en el movimiento porque realmente iban muy unidos. Además que en esa época, recordemos, no estaban tan claras y tan firmes las identidades nacionales. Nos hablaba de argentinos y recién se empezaba a hablar de chilenos, y muchas personas nacían en lugares lejanos. Pensemos en Irizarry, que era de Guatemala, Pérez Pintado, que era argentino, otros que eran paraguayos, operaron en las independencias americanas, llegaron a tener altos puestos, y en esa época no se consideraba todavía el origen nacional, sino más bien el carácter de criollos o de patriotas americanos por oposición a los peninsulares o a los que defendían a la corona. Claro, recién veíamos, por ejemplo, una imagen de uno de nuestros prohombres, como es Manuel Belgrano. Incluso antes que San Martín, él ya comenzaba a hablar de lo que eran las Provincias Unidas de Sudamérica. Justamente se armaba esta gran región de lo que eran las ex colonias virreinales, y se empezaba a trabajar en una idea que después se va a plasmar en los procesos independentistas y en las actas jurídicas independentistas, de una gran independencia continental, como después se dio a partir del Plan de Liberación Continental. Y vuelvo un paso atrás con lo que decía Armando, y recordaba la cantidad de familias cuyanas y chilenas que en esa época ya estaban unidas por lazos familiares, y además del comercio que era frecuente entre Cuyo y Santiago, y por lo tanto ya había una gran vía de comunicación previa al proceso independentista, que por supuesto significó después un canal para este fluir de ideas que va a concretarse después con el proceso revolucionario. Y esta colaboración que se dio en la Patria Vieja no solo se dio en lo político, también en lo militar. Como la guerra empezó antes, en lo que hoy día es Argentina, recordemos el batallón de auxiliares que salió de Chile a apoyar el esfuerzo militar argentino, y muchos de ellos salieron de Concepción, eran dragones en la frontera, eran gente que tiene experiencia militar en la frontera mapuche, que estuvieron allá 2 años. Ahí estuvo, por ejemplo, Joaquín Prieto, que después fue presidente de Chile. Estuvo Manuel Bulnes Quevedo, el padre del general que luego fue presidente también. Y eso se hicieron vínculos importantes, y los argentinos a su vez el año 13 vinieron a colaborar con nuestra propia guerra de emancipación. Acá estuvo el general Lacera y varios otros militares muy destacados. Por lo tanto, ya había un vínculo profundo político, militar, también familiar y comercial, como bien dice Marcelo, en este periodo que fue importante cuando la guerra fue total, y ya es lo que más adelante conversaremos, que fue la Patria Nueva. Claro, bueno, tiene antecedente, una pregunta, ¿tiene antecedente que en esta época, en el caso chileno, el coronel O'Higgins ya conocía, ya tenía intercambio con San Martín, o no hay pruebas de aquello? Perdón, tenía vínculos con muchos argentinos que venían incluso a hablar con él a las canteras, porque Bernardo O'Higgins fue un gran conspirador durante toda la década primera del siglo XIX, porque él, como tuvo vínculos con ellos en Londres, con su maestro Francisco Miranda, como tuvo vínculos en Cádiz, tenía estos amigos con los cuales conspiraba y esperaba la ocasión, el momento de que esta revolución se levantara. Pero el vínculo con San Martín es posterior, se da después del exilio, después de Rancagua, cuando se instala también él en Mendoza, y entonces hace parte del esfuerzo emancipador argentino. Y sobre su amistad con San Martín, a lo mejor Marcelo puede saber más. Bueno, sin duda el hilo de conexión que marcabas, Nicolás, está en las sociedades patrióticas fundadas por Miranda, como marcaba Armando, en Londres, que fueron un poco la luz que iluminaba a todos los procesos independentistas en América. San Martín va a pasar por la famosa Sociedad Patriótica de Caballeros Racionales que ha fundado Francisco de Miranda, como también ahí va a tomar contacto Higgins, como después lo va a hacer Bolívar. Fue realmente paradigmático, por cuestión de meses y a veces de años no se alcanzaron a encontrar, es decir, San Martín no se encontró con Bolívar en Londres, tampoco se encontró con O'Higgins,
pero sí se encontraban compatriotas que habían quedado en las diputaciones tanto en Cádiz como en Londres y que sin duda sirvieron de nexo. Porque, por ejemplo, es increíble el conocimiento que San Martín ya tenía de muchos de los patriotas que empezaban a actuar en América y él todavía no había llegado al Plata. Recordemos que San Martín llega al Plata 2 años después de iniciado el proceso revolucionario y, como decía el profesor, el contacto con O'Higgins es mucho posterior. Pero evidentemente hoy diríamos en marketing este sistema de referidos había comenzado a funcionar en esa época porque ya tenían conocimiento unos de otros e incluso se da la paradoja de que se conocían por carta, como fue el caso de Belgrano y San Martín, 2 años antes de conocerse personalmente. Realmente esto es para seguir investigando. Es que la afinidad era más bien ideológica, digamos, que nacional. Estaban todos unidos por una gran causa transversal que era liberar América y por eso el plan era continental. Pero el verdadero conocimiento ocurre cuando después del desastre de Rancagua, el 1 y 2 de octubre del año 14, emigran los chilenos a Mendoza, son muy bien acogidos. San Martín, que ya era gobernador, los manda a recibir, les manda alimentación, los protege. Inmediatamente se produce una afinidad entre Bernardo O'Higgins y José San Martín por su carácter, por su personalidad, una amistad muy profunda que va más allá de la colaboración militar y política y que yo creo que es trascendente porque la confianza era la clave en una época en que había mucha distancia y hay mucha traición y porque yo creo que la amistad que ellos sellaron en esos meses en Mendoza fue clave para el éxito posterior de todo el proceso revolucionario. Claro, y acordemos... Sí, perdón, Juan Marcelo. Sí, acordemos que venían también con la columna de auxiliares que volvía en la emigración después de Rancagua de Chile. Marcos Balcarce y Las Heras jugaron también un papel central, que ya conocían a San Martín y que también conocían a O'Higgins. Así, ahí hay un nexo importante en lo que es la amistad entre Marcos Balcarce y el general Las Heras con O'Higgins y posteriormente con San Martín. Y recordemos que después todos van a formar parte de lo que va a ser el Estado Mayor del Ejército de los Andes y después Ejército Unido, ¿no? O sea, uno podría a lo mejor concluir que la Patria Vieja, que termina con el desastre de Rancagua, pero antes del desastre, yo siempre lo digo, además por homenaje a mi tierra, San Carlos, hubo victorias, la batalla de San Carlos, la batalla del Roble, donde los patriotas ganaron, pero uno podría decir que ya en la Patria Vieja hubo una primera colaboración entre los dos países, argentinos, a través de personas muy expertas, ayudaron a los patriotas y también tú nos comentabas, Armando, que Chile le tocó hacer expediciones a Argentina con el mismo objetivo. Correcto, hablamos de la expedición auxiliadora, que el año 11 atravesó la cordillera y la cual tuvo muchas consecuencias. Joaquín Prieto, que incluso encontró el amor de su día ahí y llegó casado de vuelta. También mencionábamos el caso de Manuel Bulnes Quevedo, que era el padre del general y el presidente, y se foguearon en las guerras, hicieron amigos, conocieron el territorio, y esta colaboración siguió el año 13, cuando son los argentinos los que atraviesan la cordillera, y ahí está el caso de Balcarce, de Juan Gregorio Las Heras, que es tan importante el 17, porque ya conocían nuestra región del sur, del Biobío, el año 13, y entonces ellos sirven de nexo, de puente entre la oficialidad nueva que se va a conocer en Mendoza y aquellos que habían combatido juntos en los campos del sur durante la Patria Vieja. Inclusive hubo muchas victorias. Qué bueno que recuerdes tú San Carlos, ¿no es cierto? Y también el Roble y otros eventos. Terminó mal, pero fue una buena pelea. Y en Mendoza es el momento clave donde las grandes dotes de organizador de general San Martín empiezan a notarse en esta condición de gobernador y comandante de la futura expedición, donde los chilenos se incorporan como oficiales, como soldados, se entrenan y se va generando una mística conjunta que da origen a este futuro ejército libertador que cruza los Andes y que logra la proeza casi imposible de esta cordillera tan alta, que era un desafío tanto igual o mayor que la misma guerra, para venir a Chile y lograr entonces la primera etapa de un plan continental que significaba no solamente liberar a Chile, sino después seguir al Perú y atacar el corazón del poder español en el Perú a fin de asegurar la libertad de América ya de manera permanente. Bueno, y el periodo de la Reconquista, uno podría pensar o imaginar que fue un periodo de mucha angustia para las fuerzas patriotas, de mucha ansiedad de que termine luego. Entiendo además que hubo mucha violencia en Santiago. Eso fue haciendo crecer este afán independentista. ¿Qué nos pueden comentar de esa etapa
de alguna forma de vida de patriotas en Mendoza, de esa amistad, cómo se fue construyendo, cómo habrán vivido ellos las noticias que llegaban desde el otro lado de la cordillera, donde recuerdo, por ejemplo, la matanza a los patriotas cuando los liberaron de la cárcel, engañados de que los iban a recuperar su libertad y los están esperando afuera y los fusilan. En fin, tantos relatos que cuenta la historia. ¿Cómo creen ustedes que se fue formando ese espíritu patriota con lo que estaba ocurriendo en los dos países? Bueno, unas anécdotas, ¿no?, que son pintorescas. Desde el mismo momento que vienen los emigrados chilenos después de la derrota de Rancagua y que San Martín recibe y, como decía Armando, les provee todo lo necesario para que se puedan instalar, recordemos que las familias que venían con el resto de las tropas chilenas y los auxiliares argentinos se alojan en las familias de las casas mendocinas. Eso no había hoteles, no había grandes hospedajes en Mendoza. Entonces eso hizo, y las tropas se alojaron en los conventos. Eso hizo que se diera una gran unión entre las familias que ya no existía, como habíamos dicho. Pero además, San Martín y O'Higgins, como también Las Heras, es interesante la anécdota de que comenzaron a propiciar los casamientos entre oficiales chilenos y también de Buenos Aires y las jovencitas mendocinas. Esta idea de comenzar a unir las familias ya no solo eran los lazos ideológicos, sino que también lazos más fuertes que hacían sin duda perdurar estas ideas conjuntas de cooperación. Cuando ya comienza, enseguida hablaremos, la formación del Ejército de los Andes, también se da otro hecho muy interesante que lo propició mucho Las Heras y también San Martín, que fue que los cuerpos no se mantuvieran uniformes por su nacionalidad, como había pasado en el proceso revolucionario tempranamente en Buenos Aires, en donde los cuerpos militares fueron por castas o por regiones, sino que aquí se confluyeron en los distintos escuadrones oficiales rioplatenses y oficiales chilenos. Eso también tenía la idea de que se diera una mayor comunión entre las distintas fuerzas, ¿no? Sí, claro. Bueno, hay que pensar que el plan de cruzar los Andes e invadir Chile era una de las alternativas. También hay un fuerte temor que a su vez los españoles, o los realistas, por decirlo así, porque también hay muchos chilenos en esa campaña que dominaban Chile, cruzar la cordillera al revés y atacar a Mendoza. Estaba la posibilidad de seguir la guerra del norte también en algún minuto, que después fue abandonada. O sea, la historia, hoy día sabemos cómo terminó, pero en esa época era todo un albur, una incertidumbre, ¿eh? Entonces, por lo tanto, fue un esfuerzo muy grande. Para la provincia de Mendoza fue físicamente, con sus recursos materiales y humanos, un gran desgaste, un gran sacrificio, y finalmente todo culmina en esta hazaña tan grande que significa cruzar la cordillera en febrero del año 1817, dando paso ahora sí a la Patria Nueva. Pero antes de eso, recordar algo que siempre se comenta, que son la guerra de Zapa, ¿no es cierto? Que el gran drama del Ejército Libertador era atravesar por un punto conocido por los realistas y que lo estuvieron esperando, y ellos llegar desgastados de la cordillera, agotados, y ser batidos sin alcanzar a entrar en combate. Por eso es tan importante una estrategia de diversión, como dicen los militares. Ahí Ramón Freire tuvo un parlamento con los mapuches a la altura, ¿no es cierto?, de Curacautín, también una columna se fue al norte, a fin de dispersar las fuerzas españolas en Chile, de manera tal de que el ataque no recibiera una resistencia tan fuerte. Y ahí fue muy importante el rol de Manuel Rodríguez y otros grupos guerrilleros que hostilizaban a los realistas y les generaban incertidumbre sobre por dónde se iba a producir el ataque, y generaban lo que hoy día se llamaría una guerra de inteligencia y de contrainteligencia, que es un episodio interesante de la guerra del cual se conoce menos, digamos. Claro, recordemos, San Martín en una carta le decía a Tomás Guido, y se lo había dicho también a otros colaboradores, que la gran preocupación de él no era la resistencia que pudieran presentar los enemigos del otro lado de la cordillera, sino, como él dice, atravesar esos inmensos montes. Por eso gran parte de la preparación del ejército en el campamento histórico El Plumerillo, gran tarea de San Martín allí, de O'Higgins y de Soler, fue justamente la de desarrollar esta guerra de Zapa, que fue plagar de espías que traían información y contrainformación. Hay algunas anécdotas interesantes, por ejemplo, como es el de Vargas, un mendocino al cual San Martín le hace jugar un papel de doble espía.
y fue tan certero el papel que jugó que la propia familia lo abuchó en público a este hombre, considerándolo un traidor a la causa patriota. Tal fue así que San Martín después tuvo que descubrir a los 2 años la estratagema para que fuera restituido en la sociedad mendocina este pobre hombre que había jugado ese doble rol de contraespía como muchos otros patriotas mendocinos y chilenos. Y otro dato interesante también es cómo se enviaban los mensajes, que lo comentábamos hace poco. Los mensajes se mandaban, San Martín pidió que en los jarros y en las ollas de barro se hiciera un doble fondo para allí mandar los mensajes cifrados a los espías de uno y otro lado de la cordillera. Y otra de las formas de enviar los mensajes era en los dobledillos de los uniformes o de la ropa o de la sotana. De esta forma se transmitían la información y la contrainformación de uno al otro lado de los Andes. La verdad que la logística de preparación de esta guerra de Zapa que hacía mención el profesor Armando fue también quizás tanto más lo que significó el éxito del cruce de los Andes, porque permitió que las 6 columnas, las 2 principales y las 4 auxiliares, lograran su cometido, no teniendo una resistencia conjunta de todas las tropas, que era lo que un poco preocupaba a San Martín. Les quiero hacer una pregunta para situarnos en el contexto. ¿De cuánta gente estamos hablando? ¿Cuántos chilenos viajaron a Mendoza? En los 2 años casi en Mendoza, ¿cuántas familias se acumularon? Y otra cosa, estamos hablando de San Martín y O'Higgins, ¿a qué edad? ¿Qué edad tenían ellos? Bueno, estamos en 1815, nuestro libertador nació el año 78, así que tendría 37 años más o menos, que para esa época era una persona adulta, en pleno uso de sus facultades, y que en realidad era la época de mayor madurez, porque hay que pensar en el tremendo desgaste físico que significaba la vida en intemperie, la larga marcha a caballo, el cruce de la cordillera. Por lo tanto, una persona ya de 50 años, como en esa época era justamente Juan Martínez de Rosas, de origen cuyano, que después murió en el exilio en Mendoza el año 13, ya era considerado un anciano y tenía 52 años, que es la edad que yo tengo, y no quisiera yo considerarme un anciano como él en su época. Así que eran personas relativamente jóvenes, en la plenitud de la vida, los que hicieron esta gesta. De cuántos emigraron hacia allá no es tan evidente, porque la gente emigró de manera espontánea, hubo un grupo principal, ¿no es cierto?, que emigró, pero fueron antes y después desplazándose mucho. En cambio, mucho más estudiado está el tema del ejército. Y una anécdota interesante, yo me acordaba a propósito de este tema de los espías, es que cuando se declaró la independencia de la Provincia Unida en el año 16, San Martín envió un emisario al gobernador español para contarle esto por el camino, digamos, más largo. Una persona con una excelente memoria, y que después lo echaron de vuelta por el camino más corto. Así que recorrió toda la ruta, anotó todos los detalles, y esa es la información que fue clave después para definir por dónde iba a transitar el ejército de los Andes. A lo mejor sobre la composición del ejército, ¿puedes contarle tú un poco, Marcelo? Sí, es justo, es Álvarez Condarco quien fue un poco el topógrafo, el que sí relevó los pasos de la cordillera. El topógrafo de la época, sí. Exactamente, con la idea de llevar, la excusa era llevar el acta de independencia. Imagínense, llevaba el acta de independencia declarada en Tucumán a el gobernador español de Chile. Era evidente que lo iban a justiciar a este pobre hombre que San Martín enviaba y que fue uno de sus grandes colaboradores. Y bueno, y ahí está la famosa anécdota donde Marcó del Pont dice que él firma con mano blanca la recepción del acta y no con mano negra como la de San Martín. Recordemos que San Martín era sindicado como cholo en esa época, ¿no? Y bueno, después cuando San Martín logra estar frente a frente a Marcó del Pont, le dice, bueno, venga esa mano blanca a estrechar esta mano negra. Esas anécdotas que tiene la historia. Pero un agregado a lo que decía me hizo acordar Armando. Cuando Álvarez Condarco tiene que hacer todos estos caminos, una de sus misiones principales era no solo relevar los pasos, sino ver dónde iba a alojarse la logística del ejército en agua y comida. Recordemos que los Andes lo cruzaron 5.423 hombres, 10.000 mulas, 1.600 caballos de guerra y 700 reses en pie. Toda la logística de trasladar semejante ejército, lo que fue la caballada, más la comida, los pertrechos, cada hombre debía llevar en sí, en su mochila, todo lo que era su armamento, más todo lo que significó la artillería, y ahí la gran... Maestranza del cura Beltrán, lo que significaba llevar también funcionando los fuelles, funcionando la herrería, haciendo herraduras por el camino, haciendo balas,
manteniendo los cañones operativos. Fue una tremenda proeza técnica. Eso hace que siga siendo estudiada en muchas academias militares del mundo, ¿no? Porque es una travesía, sin duda, de las más impresionantes en toda la historia de la humanidad. ¿Y no hay registro de haber hecho intentos fallidos de ese cruce a los Andes? En momentos Previamente previos. No, la verdad que columnas cruzaron la cordillera muchas veces. Si el problema es que esta es una columna muy masiva en que se jugaba al todo o nada el destino de América. Claro. Porque antes del triunfo de Chacabuco y después de Maipú, al año siguiente, en realidad la revolución está contenida solamente en Buenos Aires. Todo el resto está en manos realistas, monárquicas. Y por lo tanto, si esto fracasaba, América entera caía. Al revés, después del triunfo de Chacabuco y Maipú, cambió el signo de la guerra. Todavía los realistas dominaban Lima y más al norte, pero de ahí para adelante los realistas empezaron a defenderse. Por eso es que este fue como un punto de quiebre en la historia de la independencia americana, y por eso es tan importante, no solo para Chile. Sí, recordemos que tanto San Martín como Higgins y Soler y Las Heras hicieron incursiones en algunos pasos, porque después de que Álvarez Condarco pasó los informes y ya declarada la independencia entre agosto y enero, agosto de 1816 y enero de 1817, que es cuando va a comenzar escalonadamente el cruce, en esos meses se intensificó la idea de, primero, cómo se iban a prestar las guardias en la cordillera para evitar que fueran taponados o sorprendidos los distintos pasos del ejército de los Andes, y allí hubo algunas incursiones que incluso algunas encabezaron el propio San Martín y O'Higgins, sobre todo para ver cuáles iban a ser los pasos. Recordemos algo interesante, yo he tenido oportunidad de hacer 2 veces el cruce de los Andes por distintos pasos, y uno atraviesa con las mulas, que es el animal típico para poder cruzar la cordillera, por desfiladeros que tienen el espacio de 3 y uno tiene que confiar en las patas del animal, es decir, son aproximadamente 50 centímetros, 60 centímetros de camino por donde va el animal. Uno tiene aquí la pared de la cordillera y en algunos casos del otro lado nada. Entonces había que asegurarse que no iba a haber muchas más bajas en el ejército cuando se produjera el cruce, y de hecho no la hubo, fue menos del 10% las bajas y deserciones que tuvo esta masa de 5.400 hombres. Con 30 grados de calor en el día y temperaturas bajo cero en la noche, realmente fue una proeza. Y la batalla de Chacabuco se produce apenas terminado el cruce, por lo tanto, sin que el ejército haya tenido oportunidad todavía de agruparse completamente. Fue antes de lo que se verificaba, y por lo tanto fue una batalla en que hubo que también improvisar un poco, y el desenlace fue incierto, y por fortuna las armas de la patria triunfaron, porque si no, de nuevo, otra habría sido la historia. ¿Y por qué no nos cuentan un poco lo que fue esa batalla de Chacabuco, esa victoria? ¿Por qué tú dices que hubo un poco de improvisación? ¿En qué se notó? A juicio de ustedes, finalmente, ¿qué fue clave en haber ganado esa batalla? Armando. Bueno, la verdad es lo que estaba comentando, de que todavía hay un plan de batalla, pero yo no conozco ninguna batalla en que el plan se cumpla totalmente, porque los tiempos de desplazamiento son distintos a los que se planifican. Soler llegó antes, llegó después, hay una polémica a la cual no nos vamos a referir, si O'Higgins se adelantó, etcétera, pero también el terreno tiene accidentes que hacen que la planificación no siempre se cumpla. O sea, tuvo, digamos, complejidad y variables que todavía se debaten, pero fue una campaña afortunada. A mí que me interesa más la historia política que la historia militar. Solo quisiera decir que el problema de esa batalla es que abrió el camino a Santiago y liberó el Chile central, y para muchos que venían agotados de la cruz de la cordillera y felices por esta victoria, les pareció suficiente. Pero no era suficiente, porque justamente muchos realistas arrancaron hacia el sur, hicieron fuerte en Concepción, y la guerra terminó. Yo quiero contar que O'Higgins tenía un plan distinto al plan que se practicó. Él era la idea de que debía atacarse por Concepción, o sea, por Talcahuano, por la zona del sur, y por el norte, por Coquimbo, por el puerto de Coquimbo, simultáneamente, y después caer en una operación como de pinzas hacia el centro de Santiago. ¿Para qué? Para poder ocupar los puertos que no fueron ocupados después por los realistas, para recibir refuerzos de Lima o de España, y también para que, en el caso de los guerreros mapuches, que eran considerados siempre muy fuertes, no se aliaran con los españoles, alargando la guerra.
y lo que O'Higgins anticipaba es justamente lo que ocurrió, porque se libera Santiago y la resistencia en el sur dura varios años y genera un gran daño, un gran deterioro en el sur y complica mucho al gobierno de O'Higgins y finalmente produce su caída, porque O'Higgins cumplió fielmente el plan de seguir a Lima, como se había acordado, pero tuvo que postergar el sur y eso entonces generó un gran rechazo de sus antiguos aliados y sus antiguos vecinos, la gente del Biobío. Así que por eso Chacabuco fue un éxito, Santiago se liberó, pero no se actuó con prontitud para poder dominar a los restos del ejército español y eso tuvo la consecuencia de prolongar quizá la guerra de manera innecesaria. Eso Bueno, no es incluso como... vale la pena comentarlos. Sí, claro. Coincido con lo que dice Armando y agrego algo, que es, incluso el mismo San Martín creyó terminada la batalla de Chacabuco, que había sido la batalla decisiva que él había planificado, porque la había previsto incluso, y que con eso ya quedaba completamente liberado Chile. Unos días después se da cuenta de que efectivamente la resistencia se ha corrido hacia el sur. Y un dato, y acá me permito con el permiso de Armando conjeturar un poco, sé que en la historia esto no se hace, pero siempre hay que rescatar qué hay previo a esto. Y yo creo que había un acuerdo previo a la batalla entre O'Higgins y San Martín, porque en el parte de batalla que San Martín establece de Chacabuco, destaca la preeminencia y la bravura de O'Higgins y sus 2 escuadrones de infantería, que recibió 2 grandes ataques, hizo 2 ataques avesados y fueron rechazados sangrientamente. Yo creo que ya había un acuerdo previo de que O'Higgins iba a ser sin duda el líder de la nueva patria chilena. Ese acuerdo me parece que estaba ya entre patriotas establecido previo a la batalla de Chacabuco. Repito, con el permiso del historiador profesional. No hace falta conjeturar. De hecho, O'Higgins fue nombrado por Pueyrredón y la Junta de Buenos Aires para director supremo de Chile como uno de los planes previos a la campaña. Pero eso lo están diciendo en Buenos Aires. Había que ver qué iba a ocurrir en Chile. Y en Chile lo que ocurrió fue que el día 17 de febrero, o sea, 5 días después de Chacabuco, una reunión de vecinos de Santiago le ofrece a San Martín asumir el mando supremo en Chile. O'Higgins San Martín de manera muy hábil dice, esto no puede ocurrir sin que opinen las provincias, porque esto era apenas un grupo de vecinos de Santiago, pero más declina porque él tiene que seguir el plan y encabezar la fuerza que va a seguir hasta Lima. Y entonces propone el nombre de O'Higgins. El nombre de O'Higgins es aclamado porque venía dotado de un prestigio militar muy grande. Recordemos que O'Higgins había ganado el grado de comandante en jefe del ejército chileno en el campo de batalla del Roble, y su fama de valiente estaba ya instalada. Y además el rol que tuvo en Chacabuco, que fue un valiente, también eso le da un prestigio a una persona muy educada, además, quizás el hombre más educado de Chile, que en esa época que nadie sabía escribir, hablaba inglés, francés, mapudungún, ¿no es cierto? Tiene una vivencia extranjera en Lima, en España, en Inglaterra. Por lo tanto, él estaba llamado a un liderazgo, había sido diputado en el primer Congreso Nacional, había sido intendente de Concepción y otros cargos consejiles en Chillán y en Los Ángeles. Entonces él asume el mando y toma el control de Santiago, se envía una expedición al sur, pero esta expedición a cargo de Gloria Ceras no logra el avance que se esperaba y el mismo O'Higgins decide tomar el mando de ella, deja entonces a León de la Quintana, justamente un rioplatense, al mando de Chile, y él parte a encabezar personalmente las operaciones en el sur que terminan en lo que fue, ¿no es cierto?, el asalto Talcahuano en diciembre del año 17, y por tanto tenemos un director supremo que gobierna el terreno y que algunos no lo saben, pero gobernó Chile desde Talcahuano, porque estuvo instalado en su campamento de ahí y muchas disposiciones importantes para el Chile actual, la Legión al Mérito, la liberación de los esclavos, la primera moneda, y una serie de negociaciones políticas con los mapuches, incluso cartas que mandó, digamos, al zar de Rusia o al rey de Holanda, la escribió del campamento Talcahuano. Y ahí, en ese campamento, justamente fue el día en que declaró la independencia de Chile, el 1 de enero del año 18, porque fueron varios meses en que estuvo ahí esperando el momento para el ataque final, que fue fallido, y entonces abre el camino para lo que después fue realmente la batalla decisiva, la batalla de Maipú. Y yo quiero hacerlo retroceder un poquitito atrás. Entre medio, entre Chacabuco y Maipú, estuvo la derrota en Cancha Rayada, que entiendo causó mucha depresión. Ahí a nosotros nos enseñan mucho en el colegio la frase, aún hay patria ciudadanos de Manuel Rodríguez. ¿Qué nos pueden comentar de ese episodio que puede haber sido una cierta angustia que se produjo en la población chilena de que esto pudiese terminar bien o mal?
Habíamos cantado la victoria antes de tiempo. Evidentemente, la cancha rayada es una de esas cosas fortuitas que pasan en las campañas militares, porque recordemos que los ejércitos ambos se están divisando y moviendo, preparando lo que va a ser un enfrentamiento. San Martín justamente está moviendo su ejército para prepararse a lo que va a ser la batalla decisiva con esta gran precisión que él trataba de programar los encuentros. Y la sorpresa a partir de los oficiales españoles, específicamente un oficial muy joven, propone al Estado Mayor del Ejército hacer la sorpresa nocturna de un ataque cuando el ejército patriota se está moviendo, sin duda fue una gran proeza para el ejército español, y nosotros acá lo conocemos en Argentina como el gran desastre de Cancha Rayada, aunque después supimos y sabemos que no fue tal porque se salvó gran parte de los efectivos patriotas. Pero acá se lo conoce como el desastre de Cancha Rayada porque la sorpresa, cuando San Martín más confiado estaba, y así lo dice él previamente, en una victoria definitiva, se produce este traspié. Y ahí está la figura de este patriota argentino y chileno, porque Las Heras es sin duda alguien que representa a ambos países. Este gran patriota Las Heras que va a desarrollar toda una acción para salvar gran parte del ejército. Y bueno, y recordemos que ahí es herido casi mortalmente, o se creía mortalmente, O'Higgins, y se creía también que San Martín había sido muerto en la derrota de Cancha Rayada. Ahora, concluyo esta pequeña intervención con esto. Cuando se produce la derrota, unos días después, San Martín es recibido cuando va camino a Santiago, cuando todavía se cree que él y O'Higgins está muerto, y San Martín dice una frase que han rescatado sus colaboradores, dice: mis amigos me han abandonado, siento un gran pesar, porque se ha producido otra vez la emigración de muchos hacia Cuyo después de la derrota de Cancha Rayada, mientras en Santiago se ha parapetado la defensa, y ahí está Hilarión de la Quintana, Manuel Rodríguez, como decía Armando. Y sin embargo San Martín se da cuenta de que no, de que todavía hay muchas posibilidades. Tomás Guido, que es su gran colaborador, le dice: ánimo general, todavía la patria vive. Y allí se comienza, en 14 días se pone otra vez en marcha el ejército para después lo que va a ser la victoria de Maipú. Realmente otra proeza increíble de los patriotas criollos, rioplatenses y chilenos, de lo que fue reponerse de lo que acá se conoce como el desastre de Cancha Rayada. Bueno, en Chile no se conoce como el desastre porque ese nombre ya está asignado, ¿cierto?, a Rancagua y quizás mucho antes a Curalaba en 1598. Para nosotros fue una sorpresa. Pero también fue sorprendente la capacidad de recuperación que tuvo este ejército unido, que como bien dice Marcelo, en 14 días fue capaz de ponerse de pie, organizarse y dar un frente de batalla, que los mismos españoles, que incluso venían regimientos, regimientos veteranos de España, como Cantabria, como los Talavera, esperaban una resistencia mucho menor, y tuvieron que decir: miren, no son los mismos, el año 13, no son los mismos reclutas improvisados de la primera etapa de la guerra, estos son soldados profesionales. Entonces ahí toda esa maniobra de Gregorio Las Heras, que es muy rescatable, de poder salvar buena parte del parque, o sea, de la artillería y también la tropa, que fue fundamental para la resistencia después de Maipú. Y claro, lo que ocurrió es que se pensó que O'Higgins había muerto. O'Higgins en realidad recibió un balazo en el codo, que lo tenía muy mal herido, afiebrado, y llegó como pudo a Santiago, retomó el poder, y junto con O'Higgins organizaron la defensa en Maipo, que en esa época, recordemos, estaba fuera de Santiago, o sea, fue una batalla, como quien dice, en el campo. Santiago en realidad se salvó bastante de la guerra, no fue destruida. Quiero decir que la ciudad de Concepción fue ocupada por patriotas y realistas 11 veces durante la independencia, que la batalla de Gavilán, en que fue justamente importante, Las Heras y Ordóñez, fue a 5 cuadras de la Plaza de Armas de Concepción. En cambio, Santiago fue ocupada la Reconquista, pero no fue campo de batalla, y eso permitió que se salvara como ciudad y tuviera esta falsa sensación de que la guerra había terminado cuando la guerra seguía su curso. Y entonces ahí llegamos a Maipú, que fue la batalla decisiva para la nueva fase de la libertad de América, y virtud del cual se abrió el camino del Perú, y ahí entonces entraríamos ya, como quien dice, la última fase, a la fase de la Escuadra Libertadora, porque ya que tú nos preguntabas antes de los hitos, ya hemos mencionado bastante: la Patria Vieja, el Ejército Libertadores, el Cruce de los Andes, Chacabuco en febrero del 17, la creación de Independencia, 1 de enero del año 18 en Concepción, la batalla de Maipú el 5 de abril, y luego estamos ya un par de meses celebrarlo, el bicentenario del zarpe de la Expedición Libertadora, que el día 20 de febrero, justamente el aniversario del cumpleaños de Bernardo O'Higgins, parte de Valparaíso rumbo a Lima, dando inicio a la fase decisiva de la libertad de América en el Cono Sur, porque en el norte Bolívar está llevando adelante otra guerra
que es interesante después poderlas comparar. Les puedo pedir 2 segundos que nos cuenten cómo se armó la batalla de Maipú, porque ahí está el gran abrazo. Cuéntenos el contexto militar de esa batalla, si algo nos pueden ayudar. Bueno, Maipú, vuelvo a lo que decíamos previamente, fue una batalla planeada que se anticipa en Cancha Rayada, pero que se va a dar después finalmente en los llanos de Maipú. Otra vez, y como lo marcaba Armando, se da una batalla planificada. En lo posible siempre la idea de sanmartiniana era que las batallas no se transformaran en batallas civiles, como sí pasó en el norte nuestro, en el Alto Perú, y como le va a pasar a Bolívar. San Martín trataba de que los campos de batalla fueran el lugar donde se decidía la guerra, tratando de evitar la guerra civil a fuego y sangre, como determinó, por ejemplo, Bolívar en el norte. Esto un poco es por la experiencia que San Martín había tenido en la Guerra de Independencia Española, donde él había sufrido incluso lo que significaban las puebladas o la intervención de las turbas en lo que eran los procesos de guerrilla en plenas ciudades o capitales. Y la batalla Maipú fue planificada de esa forma. Hay una anécdota, algunos autores hablan de la soberbia del estratega militar que se sabía bueno, que es San Martín, y que le dice a su ayudante, O'Brien le dice que el día de hoy el sol por testigo es nuestro, y que la batalla estaba ganada antes de empezar, y dice esta famosa frase de qué brutos son estos godos, viendo cómo se estaban preparando en los campos de Maipú. En realidad lo que San Martín había previsto era que, de acuerdo a cómo él había dispuesto el ejército, el ataque de la caballería y la artillería elevada desde el morro para tratar de iniciar la batalla, él ya había previsto que era muy posible, ante cómo veía que se movían los enemigos, que la victoria fuera patriota. Y lo cierto es que hay algo poco conocido, y es la dureza de las instrucciones sanmartinianas en la batalla de Maipú. Fue tan duro el reglamento que San Martín estableció bajándolo a sus oficiales, que era que no se iban a poder levantar los heridos durante la batalla, de que si había deserción de los escuadrones cuando daban vuelta cara para volverse ante un ataque enemigo, tenían que ser sableados por granaderos que iban atrás de cada escuadrón, para evitar que cualquier regimiento patriota pudiera darse la vuelta y disparar o escaparse de la batalla. Es decir, las instrucciones de San Martín son durísimas porque él lo dice: esta batalla decide la suerte de la guerra de la independencia, es decir, tiene la claridad de que en Maipú hay que ganar o ganar para decidir la suerte patriota. Y tal fue la incidencia de Maipú, que recordemos, cuando Bolívar se entera de la victoria de Maipú en el Congreso de Angostura, dice: el día de la América ha llegado, ¿no? Y para Chile es muy importante su tradición militar, porque recordemos que unos meses antes se había formado la Academia Militar, y ahí estaban unos jóvenes, muy jóvenes todavía, algunos no cumplían, por supuesto, 18 años, que eran los Águilas, y cuando O'Higgins ya no soporta la espera, la angustia de la batalla, forma con enfermos, con personas mayores, y con los Águilas de la Academia Militar, y parten rumbo al campo de batalla, y pudieron participar en la última fase de la guerra, en las casas de los Pejos, porque los españoles resistieron de manera muy intensa hasta el final. Fue una batalla muy sangrienta. Entonces ahí, cuando llega al campo de batalla, acompañado de estos jóvenes, aguerridos ya, que tuvieron bautizo de guerra antes incluso de graduarse, se produce este encuentro que, como decíamos, simboliza lo que significa la amistad entre Chile y Argentina en todo este periodo de revolución, de emancipación, pero también a lo largo de su corta o larga, como quiera verlo uno, historia republicana, ¿no es cierto? Esta amistad entre ellos, este gesto, este abrazo, esta batalla en conjunto por el Ejército Unido de los Andes, es de alguna forma la metáfora que queremos proyectar de cómo deben ser las relaciones entre dos pueblos hermanos que, como tú bien decías, comparten una larga frontera. Así es, pues. Bueno, viene el abrazo de Maipú, gloria, celebración, pero no se quedaron ahí. Rápidamente los dos dijeron que si queremos esto consolidarlo, tenemos que emprender la escuadra hacia el norte. Y ahí viene la última etapa de esta conversación, donde nuevamente vimos a O'Higgins trabajar muy mano a mano con San Martín. Armando. Perdón. Decía que, Armando, seguramente podías comenzar explicándome un poco lo que era la actividad de O'Higgins en esa parte, ¿no?
Sí, claro. Bueno, a ver, O'Higgins era un tipo obstinado, carácter irlandés, que no la tuvo fácil, porque él no era santiaguino, ni tenía apoyo de la lista santiaguina. Él se apoyó mucho a sus amigos argentinos y también a la gente del sur, donde era originario. Y los santiaguinos tenían la idea de que la guerra había terminado y no querían seguir haciendo un sacrificio económico, ni menos militar y humano, una campaña que no entendían en un país extraño. Él, en cambio, que tenía una mirada americana, él que tenía un compromiso, digamos, que contraído desde la época de Londres, iba a cumplir como fuera el ejercicio. Argentina, en cambio, estaba en una gran crisis política que se tradujo en crisis económica y no pudo hacer su contribución económica a la escuadra que tuvo que ser financiada íntegramente por Chile. Chile, un país que curiosamente, a pesar de su larga costa, no tenía gran tradición naval y por lo tanto no tenía mucha capacidad de formar una marinería, ni menos construir buques. O sea, el esfuerzo fue enorme. Y esto tuvo un alto costo político para O'Higgins y sin embargo cumplió hasta el final. Se levantó un ejército de 4.600 hombres, en que 4.000 eran chilenos, 600 eran argentinos, 400, por el 40% de la oficialidad era argentina, y el comandante de la expedición misma fue el general San Martín, siempre puso que la escuadra ya la comandaba el Lord Cochrane, ¿no es cierto? Lord Thomas Cochrane, que ya estaba en Chile y que había mostrado su valer como marino. Y esa es la escuadra que zarpa con 25 naves, entre naves de guerra y de transporte, hacia Lima, en demanda del corazón del poder militar peruano en el Callao, con la esperanza que los peruanos se levantaran en armas, finalmente pudiese obtenerse la libertad de todo el Cono Sur, porque se pensaba que nunca se iba a consolidar este proceso si no se incorporaba también Perú a los países soberanos que se estaban separando de España. Ese es un poco el contexto que se da todo esto. Y hay que destacar, San Martín lo destacó muchas veces, lo que fue el apoyo del gobierno de O'Higgins cuando Buenos Aires se retira un poco porque estaba exhausto. Recordemos, Buenos Aires había sido el foco revolucionario que había mantenido, como bien decía recién Armando, casi el único foco revolucionario que se mantuvo y no fue opacado en todo el proceso independentista. Buenos Aires también, como le pasó a Santiago, identificó que la guerra ya había terminado, o que su esfuerzo había terminado con lo que era contribuir a la liberación de Chile, y San Martín allí destacó lo que fue el apoyo para la expedición libertadora del gobierno de Chile. De hecho, hay un gran enojo de San Martín con los líderes de Buenos Aires de ese momento. Hay una estratagema de San Martín de renunciar al ejército para obligar a Buenos Aires a apoyar decididamente. Y ya también nuestro país había comenzado con las guerras civiles. Eso hace que se distraiga completamente la atención de lo que es la guerra contra los realistas y se centre en lo que son las divisiones políticas que han comenzado aquí, que San Martín no las entendía, y allí su famosa frase en la proclama al Río de la Plata, la famosa proclama cuando zarpa la expedición chilena. San Martín envía una proclama que es considerado uno de los testamentos políticos, y en la proclama en donde dice que él no va a desenvainar su espada contra sangre americana, que llama a la unidad, que le preocupa estas luchas de la federación en que ha encaminado la naciente Argentina, y que él dice que, una frase que yo utilizo mucho, y le dice al final de esta proclama a los rioplatenses: ruego que sea el acierto del bien el que guíe sus deliberaciones y que no se dejen guiar por el carácter de los ambiciosos. San Martín ahí está enfrentado a mucha de la élite que ha olvidado la guerra de la independencia en nuestro país, y sin duda va a apoyarse completamente en el gobierno de Chile para lo que va a ser la campaña libertadora, y por eso la bandera de 3 estrellas que mencionábamos, con la cual parte la escuadra, es todo un símbolo de lo que es la unidad entre nuestros países. Claro. Ahí es interesante el tema de que a lo mejor la guerra es algo complejo, la independencia es una idea que se comprende, pero la pregunta es otra: ¿qué países construir y cómo gobernarlos? Hay varios proyectos geopolíticos en términos amplios. En el norte lideraba todo el proceso, ¿cierto?, Bolívar, con su sueño de la Gran Colombia, que en un momento reunió a lo que hoy día es Panamá, Colombia, Venezuela y Ecuador. Pero países que no necesariamente tienen historia en común, porque muchos de ellos se vinculaban directamente con España, no entre sí, y querían también su emancipación. Hay muchas ciudades que querían ser soberanas, la ciudad de Cartagena se declaró soberana, algunas ciudades de Argentina. Entonces, por lo tanto, no es evidente que iban a formarse los países que después se formaron, y que de forma tan rápida un imperio que no se veía que fuera a colapsar se transformara en 30 repúblicas independientes como ocurrió. Entonces, en el norte estaba San Martín con su sueño de una América unida que no tenía ninguna posibilidad de realidad porque no había camino, no había conocimiento, no había una cultura política común.
y en el sur estaba la idea que compartía O'Higgins y San Martín de la Confederación del Sur, una confederación que uniera a lo que hoy día es Perú y Bolivia, también Argentina y Chile, y por eso entonces la Escuadra Libertadora zarpa con esta... La Escuadra Libertadora zarpa cada buque, lleva la bandera chilena, que financió la expedición, pero lleva como bandera de expedición la bandera de las 3 estrellas, que es muy parecida a la chilena, pero con 3 estrellas, bandera que hoy día está en Lima, y justamente se refiere a los 3 países que mencionamos, el Perú, que todavía Bolivia no se independizaba, eso fue en 1826, Argentina y Chile, y eso entonces refleja el proyecto común compartido de una confederación del sur, que era el sueño de San Martín y también de O'Higgins. Ese es su proyecto, que después por la lucha intestina en sus países no fue posible realizarlo. La verdad que la independencia abrió un proceso muy duro de organizar los estados, de construirlos, con mucha violencia interna que ellos no podían prever, pero que ninguno de los dos quiso ser parte. Tanto San Martín, como bien decía Marcelo, se negó a tomar las armas contra los argentinos, y O'Higgins mismo, que pudo haber resistido el 28 de enero del 23 cuando abdicó, tenía la lealtad de las tropas de Santiago. Él dijo: yo no hice la revolución para provocar una guerra civil ni para derramar sangre de chilenos, y por eso prefiere abdicar, siendo un militar que no tenía temor, digamos, porque el sentido de la independencia es generar un país libre y unido, y no una lucha fratricida entre hermanos. Eso es válido para los países como también para el contexto de América. Y por eso van a Perú a liberar el continente. Hay muchos, si tuvo en esa campaña, en Perú se discute mucho sobre la independencia, si tuvo unos sentidos. Quiero decir lo siguiente: recordemos que Perú haya sido, por supuesto, en la época precolombina, un gran imperio precolombino con los incas. Era el gran virreinato, del cual incluso Argentina dependía hasta que se creó el Reinato de la Plata. Y en el siglo XIX perdió gran parte de su territorio, se empobreció muchísimo, y por tanto Perú, que hoy día está pronto a celebrar su bicentenario, porque ellos van más atrás con la fecha, tiene el debate si la independencia era algo que ellos quisieron y buscaron, si algo que le hizo bien o no lo hizo bien, si la independencia fue algo concedido por terceros o algo que ellos obtuvieron. Y por eso entonces, a diferencia de Argentina y de Chile, que ve la independencia como claramente un proceso de superación, de ascensión política, digamos, en todos los planos, Perú tiene esta mirada más ambigua sobre si la independencia fue un proceso doloroso, complejo, con luces y sombras, y por lo tanto se han abierto muchos debates en el Perú sobre la significación de esto que nosotros celebramos, pero que ellos más bien conmemoran. Sí, coincido plenamente, pero creo que un poco lo que marcaba Armando recién es el mensaje que tiene que llegar a nuestros tiempos, ese mensaje que tanto O'Higgins como San Martín dieron de superar sus intereses particulares o regionales y poner siempre por sobre todo una causa, esa unidad de miras de la que hablaba San Martín en las cartas, que hoy diríamos esa unidad de objetivo o un plan estratégico con un objetivo superior, que era la causa de la independencia y la unidad sudamericana, ¿no? Es ese mensaje, junto con 2 hitos que nosotros hemos hablado, el abrazo de Maipú y, como marca un autor acá argentino, la bandera de las 3 estrellas, son 2 hitos de unidad que no podemos olvidar, porque marcan el esfuerzo de los pueblos para esta unidad de mira o para este objetivo superior. Así es, y cada etapa tiene sus desafíos. Hoy día vivimos un mundo multipolar, quizás no tenemos la amenaza de la guerra, pero es el desafío que significa la expansión de China, el Océano Pacífico, que era una barrera, hoy día es un camino, la nueva economía, la tecnología, y por lo tanto, para enfrentar los desafíos del siglo XXI, recordar la amistad, el sentido de una misión más allá de sí mismo, y más allá del interés particular que mostraron estos próceres y los pueblos que lo siguieron. Yo creo que el mensaje de esta gesta y de esta época y de esta gente para el siglo XXI que nos toca a nosotros protagonizar como pueblos. Es cierto, ¿eh? Y yo pensaba mientras los escuchaba que estamos viviendo un momento que para ustedes debe ser muy importante. Los dos historiadores, estudiosos de la historia, estarán pensando cómo se va a escribir en unos años más, cómo se va a describir estos momentos de confinamiento, de pandemia, y por de pronto este espíritu unitario que ustedes nos han reflotado hoy día de nuestra historia, Chile y Argentina, de alguna forma también tiene que ver con lo que estamos viviendo hoy día, de esta pandemia, más allá de la frase que se dice, tenemos que salir juntos, no solo porque compartimos una frontera común y que biológicamente a lo mejor es impensable que haya inmunidad al virus a un lado de la frontera y a otro lado no. De esto tenemos que salir juntos, con más colaboración, a lo mejor menos comparación, como lo hizo San Martín, como lo hizo O'Higgins, que colaboraron ante todo.
¿Qué desafío ven ustedes como historiadores nos presenta para el futuro el poder tener este espíritu de Chacabuco, de unidad, del abrazo, para los proyectos de los dos países? Bueno, yo creo que hay en este proceso un gran desafío, pero con lo que estamos hablando hoy día es también una gran enseñanza. Como dice un filósofo actual, historiador israelí, hoy hay un gran debate en el mundo sobre la autocracia nacionalista y nacionista y la colaboración internacional y la cooperación internacional para salir de esta crisis. Por supuesto, San Martín y O'Higgins no hablaban en estos términos, pero queda claro que ellos apostaron, o si estuvieron hoy día, apostaron por la cooperación internacional, por la colaboración entre los pueblos. Creo que esa es una gran enseñanza. Y como dice un autor mendocino muy amigo, sin duda la cordillera para los argentinos y chilenos hoy día no debe ser un límite ni un hito geográfico de separación. Por todo lo que hemos hablado, es todo lo contrario. Es justamente el mayor símbolo de unión y de esta cooperación internacional que nació en el proceso independentista y con la colaboración entre San Martín y O'Higgins y todos sus equipos y todas las familias y los pueblos que había detrás de ellos. Y una reflexión final sobre lo que la historia enseña y cómo debe verse. Cuando este proceso se vivió de la independencia, no había límites nacionales claros, no había fronteras y no había nacionalidades. Y tuvimos gobernantes de origen argentino y los chilenos estuvieron peleando también en el Río de la Plata y todos juntos lograron la victoria. Además, hoy día se estudia no como un problema nacional, sino se estudia como un fenómeno hispanoamericano, incluso más allá. Se estudia como una crisis atlántica, conectando lo que ocurría, no sé, la guerra napoleónica, la independencia norteamericana, la expansión comercial inglesa, con el proceso de independencia de América. O sea, no se entiende el fenómeno sino desde la globalidad de lo que estaba ocurriendo en Occidente. Lamentablemente, la historia nacionalista posterior centró los hechos chilenos en Chile, los argentinos en Argentina, como si hubiéramos sido compartimentos estancos que explicaban nuestra historia, en la verdad no la podemos explicar, porque las principales ideas y las fuerzas vinieron de mucho más lejos. Bueno, hoy día ocurre lo mismo. Grandes desafíos, el tema ambiental, la tecnología o la misma pandemia, vienen desde fuera de nuestras fronteras y no se pueden explicar ni resolver de manera interna sin un diálogo, sin una cooperación. Por eso el mensaje es, claro, amemos nuestro país, cuidemos a nuestra gente, pero no hay respuestas ni soluciones si no pensamos el mundo globalmente y con unidad y sobre todo con aquellos que están más cercanos y compartimos una historia común y una frontera, porque como bien dice Marcelo, la cordillera no es un obstáculo, sino un elemento compartido que nos debe generar una identidad geocultural común, y eso entonces yo creo que es el mensaje de hace 200 años para Argentina y el Chile de hoy. Bueno, no saben cuánto les agradezco. Ahora me explico por qué sus estudios, sus libros son tan demandados y tienen tantas ediciones. De verdad son un talento, no solo para estudiar la historia, sino que además para contarla. Les agradezco muchísimo. Esto pensaba yo cuando lo escuchaba en su última reflexión, esto es como la vida, uno no elige la familia que tiene, pero sí puede elegir la relación que quiere tener dentro de la familia. Y yo siento que O'Higgins, San Martín, en cada una de las etapas, eligieron que sus hijos sean hermanos y tener un destino conjunto. Y yo les agradezco mucho. Además, tal como les dije antes de comenzar la conferencia, me comprometo a comprar los libros de ambos e intercambiarlos para que podamos ir también conociendo más la historia y los distintos anécdotas que ustedes conocen y han podido estudiar muy bien. Les agradezco infinitamente. Aprovecho para mandar un saludo a todos los que nos están siguiendo, los alumnos del profesor Marcelo de la universidad, lo mismo de Armando, los medios de comunicación de ambos países que nos están siguiendo y bueno, tenemos que repetirlo. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Un agrado conversar con Marcelo y contigo, Nicolás. Igualmente, un gran abrazo a ambos. Muchas gracias.